No debí comprar una sillita de las que dan vueltas. Bienvenidos, pecadores y libres pensadores. Hoy vamos a hablar de cómo una de las mujeres más poderosas, más ricas y más influyentes de la antigüedad se convirtió mágicamente en una prostituta, por obra y gracia de los célibes resentidos. Vamos a hablar de María Magdalena. Olvídense de esta mujer sumisa que llora a los pies de Jesús y arrastra su cabello por el piso. Esa historia es puro chisme. Si vas a la iglesia y le preguntas a tu cura de confianza, lo más probable es que te suelte una historia de redención de la culpa. Pero si vemos la historia real, el sentido cambia completamente. El gran historiador estadounidense Bart Ehrman lo deja clarísimo en su libro Pedro, Pablo y María Magdalena, Historia y Leyenda. No hay una sola línea en todo el Nuevo Testamento que diga que Magdalena era una ramera. Ni una. El mito de la prostituta es un invento, uno que se creó en el 591. Ahora, para tratar de entender a María Magdalena, primero hay que quitarle el Magdalena. No era su apellido, en esta época ni siquiera se usaba algo como los apellidos. El Magdalena en su nombre literalmente significa la de Magdala. ¿Y qué carajos era Magdala? Los disqueteólogos dominicales te lo pintan como una aldea de mala muerte. Y esto es mentira también. Magdala era el centro económico e industrial más putrefacto de dinero de toda la costa de Galilea. Era el lugar del procesamiento del pescado salado. En una época donde no había refrigeradores, exportar pescado salado era un súper negocio. Era el equivalente a tener pozos petroleros hoy en día. Y ya saben que yo les voy dando fuentes porque si no luego me salen con que se lo está inventando todo. Esto lo pueden encontrar con la historiadora y teóloga Carmen Ubieta. Tiene un libro que se llama María Magdalena de personaje histórico a símbolo teológico. En ese libro desmenuza súper bien la realidad de Magdala en estos tiempos. Magdala era una ciudad próspera, helenizada, con una sinagoga enorme, con baños públicos, que era decir muchísimo en esta época, y con una economía insuperable. ¿Qué nos dice esto? Llamar a alguien María de Magdala en estos tiempos no era igual que decirle María la de la esquina, era una marca de estatus. Y hay un pequeñísimo detalle que a los machistas de esta época se les pasó completamente. En el mundo judío a las mujeres se las identificaba por su dueño, perdón, por su hombre, como la esposa de, la hija de, y a María no, a María se le conocía por su ciudad. ¿Tienen idea de lo que significaba esto en la sociología del siglo I? Que esta mujer era completamente independiente, no tenía un marido que la controlara o la representara, ni un padre que la vendiera por 3 cabras. Era una mujer libre en un mundo que estaba diseñado para aplastarlas. Ahora vamos a verla desde los textos canónicos, estos que leen el domingo pero siempre se saltan las partes incómodas. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, tradicionalmente nos han vendido la idea de que Jesús y sus 12 muchachos iban por ahí viviendo del aire y de la voluntad divina. Pues no. Mantener a 13 hombres viajando para todos lados sin trabajar, por cierto, estaba cabrón. Alguien tenía que pagar los suministros, la comida, el hospedaje. ¿Y quiénes estaban patrocinando el movimiento entonces? Lucas lo dice textualmente, vayan a checarlo si no me creen. Juana, Susana y María Magdalena. Los nombres varían dependiendo de las traducciones, pero el punto es que María Magdalena está incluida. Y agrega una frase que lo deja clarísimo. Dice, las cuales le servían con sus bienes, de que bien chugareado el Jesús de Nazaret. La palabra que usan en el griego es diaconeo o diacona o diácono, o sea, diaconisa. No significa que le hacían la cama y le lavaban la túnica a Jesús, no. Significa que proveían los recursos financieros que sostenían el movimiento. Aquí les dejo otra fuente bien padre para este asunto en específico. Elizabeth Fiorenza. Tiene un libro que se llama En memoria de ella, donde nos explica que estas mujeres ricas e independientes de Galilea fueron el verdadero motor financiero y logístico que permitió la existencia del cristianismo mismo. Jesús no eligió a María por lástima para salvarla de sus pecados. La necesitaba porque ella tenía el capital, no solo el capital, la influencia social y la espalda política para sostener un movimiento de reforma social itinerante. Para dejarlo claro, sin los bienes de María Magdalena, los 12 hubieran tenido que regresar a pescar truchas al tercer día. Pero la verdadera importancia de María no radica solamente en que tenía la billetera bien grande. Vámonos al momento cumbre de todo el meollo cristiano, la crucifixión. Aquí es donde la narrativa oficial de los grandes apóstoles se pone bien rara y se cae a pedazos de la forma más vergonzosa posible. Cuando la cosa se puso fea, cuando de verdad vieron que estaban clavando gente en el Monte de las Cruces, ¿dónde estaban los 12? ¿Dónde estaban estos valientes elegidos que iban a seguir a Jesús hasta la muerte? Pedro,
el tipo que se supone que iba a ser la roca firme donde se cimentara este pedo. Ese güey estaba negando a su maestro 3 veces y los demás corrieron a esconderse debajo de las piedras como cucarachas. Y ahora, ¿quiénes sí se quedaron ahí, aguantando el trauma, viendo cómo ejecutaban a su líder, a su amado líder a plena luz del día? Las mujeres. Y a la cabeza de todas las listas que hay en los evangelios canónicos, ¿quién estaba? María Magdalena, agarrándose los ovarios bien fuertes porque estaban en peligro. Podían ser acusados de tener nexos con el sedicioso que estaban crucificando. Y ella no solo presencia la muerte, sino que en los propios textos oficiales es la que va después a buscar el cuerpo, la que sabe exactamente dónde está la tumba. Y lo más importante de todo el mito cristiano, en muchas de las versiones, la primera en ver a Cristo resucitado. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús le da una orden directa, le dice, ve a mis hermanos y diles, piénsenlo por un segundo. El pilar fundamental de toda la religión cristiana es este momento, la resurrección. ¿Y a quién decide Jesús confiarle el momento más importante de toda la historia? ¿A Pedro? No. ¿A Juan el muy amado? No. Se lo confía a esta mujer. María Magdalena es por definición bíblica la apóstola apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Ella es la que funda la fe de los demás. Y entonces, si era tan jodidamente importante, ¿cómo terminó tachada de prostituta? Pues en 1945 unos campesinos encontraron algo que a la iglesia le hubiera encantado quemar en ese mismo momento, los evangelios gnósticos. Estos textos son básicamente los Wikileaks de la antigüedad. Y adivinen quién es la estrella indiscutible en estos manuscritos. Exacto, nuestra querida María Magdalena. Aquí les voy a recomendar otro libro de la historiadora Eliane Pagels. Se llama tal cual Los Evangelios Gnósticos. Y aquí explica muy bien que en estas primeras comunidades cristianas, en estas comunidades cristianas primitivas, no veían a María como la sirviente de nadie, sino como la auténtica heredera del conocimiento secreto de Jesús. Vámonos, por ejemplo, al Evangelio de Felipe. En este texto se dice explícitamente que Jesús la amaba por encima de los demás discípulos y que solía besarla y ahí se interrumpe el texto. La verdad es que dejan mucho a la imaginación. Pero más allá de si eran novios o no, que ese drama se lo dejo a Hollywood, el texto utiliza la palabra griega koinonos, que se traduce como compañera o como socia en el mejor de los casos. María no era su groupie, era su mano derecha, mientras los discípulos varones andaban compitiendo por ver quién la tenía más grande, la fe, por supuesto. María entendía perfectamente de qué carajos iba el mensaje espiritual. Y esto, por supuesto, que a los muchachos no les gustaba ni tantito. Ahorita que estamos en tiempos más modernos, estoy segurísima de que va a haber un montón de comentarios de hombres en este video como de ¿cómo crees? Imagínense lo indignados que estaban los hombres de su época. El conflicto político y teológico que existe, por ejemplo, entre María Magdalena y Pedro está redramático. El nacimiento del patriarcado eclesiástico en tiempo real. En el Evangelio de Tomás, el bueno de Pedro se saca una que, no ma, escuchen. Le dice a Jesús que María salga de entre nosotros porque las mujeres no son dignas de la vida. ¡Ah, cabrón! Un tipazo el Pedro, ¿verdad? Pero la joya de la corona es el Evangelio de la propia Magdalena. Y yo sé que aquí muchos van a salir con que, pero es que esos son apócrifos y no se tiene certeza de que sus autores, sus supuestos autores los hayan escrito. Los canónicos tampoco. Estos se quedaron fuera no porque fueran falsos, sino por la selección que hizo la iglesia para establecer el playlist oficial. Selección que en la opinión de muchos no tenía que ver con la autenticidad, sino con que le sirviera a la iglesia para establecer esta tradición de sucesión apostólica. Y aquí les voy a recomendar a otra súper prestigiosa teóloga de la Universidad de Harvard, Karen King. Tiene un libro que se llama El Evangelio de María, Jesús y la primera mujer apóstol. En este Evangelio, Jesús ya se fue. Los discípulos están llorando muertos de miedo otra vez. ¿Y María qué hace? Se levanta, los consuela y les empieza a revelar las enseñanzas que Jesús le había enseñado solamente a ella en privado. ¿Y qué hace Pedro? En lugar de ponerse a tomar nota, le dice, ¿es que el maestro ha hablado a una mujer en privado y no abiertamente? ¿Debemos dar la vuelta y escucharla a ella? ¿La ha preferido a ella antes que a nosotros? Pues sí, cabrón. Esto no es un debate espiritual, esto es una lucha política. Pedro representa la autoridad institucional, la jerarquía de yo soy el jefe porque yo tengo las llaves. Y María representaba la autoridad espiritual directa, la intuición y el liderazgo democrático. ¿Y quién ganó? Bueno, miren quién tiene una basílica gigante en Roma y quién terminó apareciendo como prostituta en todos lados. Luego llegamos al año 591 después de Cristo. Este es el momento del crimen. El autor intelectual, el Papa Gregorio I.
alias el Grande. ¿El Grande pa' qué? Para el chisme. Tú imagínate la escena, Roma se está cayendo a pedazos por las plagas, por las invasiones y por las crisis. El Papa necesita dar un sermón, específicamente la famosísima Homilía 33. Y no cualquier sermón, necesita algo que asuste a la gente, que los ponga a llorar y los obligue a someterse al poder de la Iglesia. ¿Y qué mejor herramienta de control social que la culpa sexual, especialmente dirigida a las mujeres? ¿Qué hizo este genio del mal? Agarró tres personajes completamente distintos del Nuevo Testamento. Tomó a María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Tomó a la pecadora anónima de Lucas 7, la que le unge los pies a Jesús, y por cierto, el texto tampoco menciona que fuera prostituta, solo la llaman pecadora. Juntó todo eso, le puso con la loca y se lo pegó a María Magdalena, de quien solo se decía que Jesús había expulsado 7 demonios, lo cual en el siglo I significaba enfermedad, no un historial de negocio del placer. Pero el Papa Gregorio sabía una cosa que nosotros también sabemos muy bien, que la gente con fe rara vez lee. No leen ni lo canónico, que van a andar buscando en lo que no lo es. Y lo soltó sin anestesia en su sermón, bien seguro de sí mismo. Dijo, aquella que Lucas llama la mujer pecadora y que Juan llama María, creemos que es esa María de la que 7 demonios fueron expulsados. ¿Y qué significan para él estos 7 demonios, sino todos los vicios? Y la Iglesia Católica se tomó su tiempo para corregir este errorcito. Específicamente 14 siglos. 14 siglos. Fue hasta 1969, durante el papado de Pablo VI y el Concilio Vaticano II. Aquí los jerarcas de Roma ya dijeron como, oigan, como que ya se dieron cuenta de que nos inventamos lo de la prostituta, ¿no? Hay que cambiar la jugada. Y lo hicieron de la forma más cobarde posible, sin pedir ni disculpas públicas. Solo cambiaron el calendario litúrgico romano. Separaron súper discretamente a María Magdalena de María de Betania y de la mujer pecadora de Lucas. En esta parte no puedo dejar de mencionar a Antonio Piñero, uno de los mayores expertos a nivel mundial del cristianismo primitivo. Lo explica de manera brillante en su libro Jesús y las mujeres. Piñero explica súper bien en este libro cómo la Iglesia, a propósito, obviamente, parece que diseñó esto para que solamente quien lo estuviera buscando lo encontrara. O sea que por supuesto la Iglesia no tenía el más mínimo interés de que la gente se diera cuenta de sus errores, ni siquiera de sus errores, de sus desprestigios a propósito durante siglos. Y así llegamos a la era moderna. El Papa Francisco en el 2016 intentó ponerle un curita definitivo a esta hemorragia religiosa, en un momento que los relacionistas públicos del Vaticano dijeron que era histórico y revolucionario. Francisco firmó un decreto en el que elevaba la memoria de María Magdalena a la categoría de fiesta en el calendario romano. Para que entiendan el tecnicismo eclesiástico, ahí les va. El 22 de julio era una simple memoria obligatoria, un recordatorio de segunda división. Al elevarlo a fiesta, el Vaticano la puso exactamente al mismo nivel que las fiestas del resto de los apóstoles. Y ojo que el documento oficial emitido respecto a este caso se tituló, sin ninguna ironía, ¿verdad? Apostolorum Apostola, la apóstol de los apóstoles. O sea, gracias Francisco, pero no mames, se tardaron un chingo. Aquí entra otro teólogo e historiador muy importante, Juan Arias. Tiene un libro padrísimo que se llama María Magdalena, el amor secreto de Jesús, que a pesar del título medio amarillista, es un análisis histórico padrísimo. Señala que este gesto de Francisco no era nada más que lo que se esperaba que hiciera la Iglesia a estas alturas. La ciencia histórica moderna ya no les permitía sostener esta mentira. Ahora la gente ya sabe leer. Ahora hablemos de cuál es la verdadera herencia de María Magdalena. Su legado es el de la resistencia. Sobrevivió a los celos de Pedro, a la censura de los copistas medievales, a las homilías misóginas del Papa Gregorio y al silencio cómplice de la Iglesia moderna. La historia de María, como muchas otras, nos dejan bien claro el propósito de la Iglesia, que prefieren construir un imperio basado en el miedo, en la culpa y la jerarquía masculina antes que tomar en cuenta la historia verdadera. Tuvieron que crucificar la reputación de una mujer que sostuvo el movimiento cristiano. Así que la próxima vez que vayas a la iglesia y veas una imagen de María Magdalena llorando con cara de haber roto todos los platos, hazme un favor, sonríele con ironía. Recuerda que estás viendo a la Sugar Mommy de Galilea, a la teóloga que puso a temblar al mismísimo San Pedro, a la mecenas de todo el movimiento de Jesús y a la única persona que tuvo los huevos de quedarse hasta el final. María Magdalena nunca fue la pecadora arrepentida. Era, es y será para siempre, le guste a quien le guste, la mano derecha de Jesús. Así que apaga la vela, pecador, y ponte a leer historia de veras. Nos vemos en el siguiente especial.